Bien, regresamos con ustedes. Les habíamos presentado ya, sin su parte fisonómica, a Pelegrín Castillo, que nos honra con su presencia. No es la primera vez, pero esta tiene mucha importancia, aunque las otras han sido importantes, porque hoy tenemos más temas de los que él ha asumido como suyo, porque yo conozco a Pelegrín desde hace muchos años, luchando con la intelectualidad por la identidad nacional. Y eso para mí tiene un valor, porque eso no estimula la violencia, sino que razona, pone a la gente a razonar de por qué hay que luchar por una cosa. Buenos días, Pelegrín. Muy buenos días, Licho. Muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Un saludo al público que sigue este espacio y muchas gracias por la invitación. Muy contento de que me hayan invitado en el día de hoy para tratar estos temas de tanto interés, de tanta actualidad en el mes de la patria. Correcto. Primero. Usted tiene perdone. No, dile. Yo revisé ayer, cuando de hecho me dijo, revisé un poco la prensa. Y usted últimamente tiene 4 temas que lo ha colocado allí. USAID, candidaturas independientes, tierras raras y por supuesto Haití. Sí. Y la gente es amplia, pero esos son ahora mismo los temas estratégicos. De lo que usted ha tratado en esto. Tierra rara. Pelegrín fue ministro de Energía y Minas. Por eso quizás pueda tener mucho conocimiento de todos los pasos que se dieron para iniciar la investigación de tierra rara, porque no hace mucho que fue eso. Sí. Y anoche yo vi que hace 15 años que estaban investigando lo que es la tierra rara. Sí. ¿Qué nos puede decir? Mira, ciertamente yo en enero del 2015 anunciamos, el Ministerio, el Servicio Geológico Nacional inició unos trabajos que le instruimos en el Ministerio de Energía y Minas para realizar la primera investigación de tierras raras en Pedernales y en el resto del país, pero empezando por Pedernales. Y eso lo hicimos porque ya en el 2013 habíamos tenido unos encuentros interesantes, una cumbre internacional de minería. Pudimos conversar con ejecutivos de empresas que estaban trabajando con el tema de tierras raras en esa cumbre y indagamos si el Caribe estaba dentro del mapa de sus intereses y me manifestaron que sí, que ciertamente era una zona de interés. Mencionaron Jamaica, mencionaron Japón como un patrocinador de las investigaciones. Ya yo sabía que una empresa grande de Estados Unidos, Noranda, estaba extrayendo reservas importantes de bauxita desde Jamaica y lo llevaba a Estados Unidos para hacer un proceso de cribado y determinar no solamente alúmina, sino otros componentes. Y además se había producido en el 14, que es la parte importante, se había producido un hecho que yo siempre me gusta datarlo como el inicio de esta guerra mundial híbrida que estamos viviendo, que fue la amenaza de China a Japón de cortarle el suministro de tierras raras. Japón es una economía muy sofisticada, muy avanzada, que usa mucho las tecnologías de la cuarta revolución industrial, está enfocada en producir una cantidad de bienes. Bueno, es como Alemania, una fábrica de máquinas y fábrica de fábricas. Entonces, esa amenaza propiamente, lo dijo Shinzo Abe en esa ocasión, equivalía a una especie de agresión que podía determinar el inicio de una guerra mundial. Lo dijo Shinzo Abe en ese momento. Porque cortarle el suministro de tierra rara a una economía como la japonesa, por parte del país que tiene el monopolio
virtual monopolio, produce la mayor cantidad, comercializa casi el 80%. Y tan cerca de Japón. Tan cerca, era un problema. Con el tiempo Japón respondió. Los japoneses no llegaron con eso. Ellos parece que tenían sus cartas en la manga y le enseñaron a los chinos que ellos tenían 230 millones de toneladas de tierra rara en unos depósitos importantes, en un área de 10.000 kilómetros de la zona económica exclusiva, volvemos al mar, de Japón, en una isla y sus alrededores, donde parece que había concentraciones de tierra rara, de níquel, de cobalto, que es precisamente lo que abunda en el mar, porque hay un principio que dice que lo que hay en tierra abunda en mar. No siempre es así, pero por lo regular es así. Entonces ordenamos ese estudio y también le pedimos al presidente, y eso lo hicimos porque el estudio se inició en enero del 2015, no quisimos, no teníamos incluso, estábamos revisando la parte legal para no dar un paso en falso parando exportaciones, porque eso podía traer algunas cosas, pero sí pudimos confirmar, y ahí sí le pedimos al presidente de Medina que nos autorizara a revisar el trato de las exportaciones esas, porque sí se había confirmado aquí que había dióxido de titanio en cantidades que siempre aparecen, pero parece que era explotable, y entonces por eso los chinos no estaban pagando. Y me imagino que tampoco estaban pagando si se estaban llevando las tierras raras que se han confirmado después. No estaban ¿Por qué no se la estaban llevando como tierra rara? No, ellos pagaban como abusita un precio que sin embargo era ligeramente superior al promedio regional. Y eso fue lo que nos llamó la atención, porque mandar esos barcos desde China a llevarse esas cantidades llamaba la atención. Entonces hicimos, y bueno, nos alegramos mucho de que con las investigaciones que han continuado, profundizando en detalle, haciendo cuantificación de reservas, todo parece ser que esa va a ser una fuente importante a futuro. Nosotros tenemos una singularidad, y es que la República Dominicana, la isla de Santo Domingo propiamente, es un mini continente. Está por su ubicación en el centro del Caribe, en el centro del continente, pero al mismo tiempo está configurada en el momento, en el sitio donde chocan la placa de Norteamérica con la placa Caribe. Entonces eso determina una configuración interesante. Yo he hablado con diplomáticos de países andinos y ellos se quedan sorprendidos porque vienen aquí. Eso me dijo un embajador peruano, pero yo pensé que venía una isla del Caribe, pero encuentran altitudes de 3.175 metros, es una cosa. Es la más alta desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, en la costa atlántica. Y al mismo tiempo tenemos la mayor profundidad en la zona noreste, en la fosa de Puerto Rico, le dicen ahora, pero como estamos cambiando los nombres, nosotros vamos a pedirle a Google que le cambie el nombre y le ponga Fosa Antillas. Si nos siguen mandando gente por acá, vamos a responder. Que le ponga Fosa Antillas o Confederación. Pelegrín, ¿cómo ve la visita de Marcos Rubio en dos direcciones? Una, que ese era el tema fundamental. Digo, ese fue el que él más... Que trascendió. Que trascendió. Pero el otro también que trascendió fue la situación de Haití y la de Siria, de Estados Unidos. Él dijo, no veo Estados Unidos apoyando materialmente, o sea, militarmente a Haití. Lo de Haití
es un caso en el que no sabemos cómo se va a resolver. Mira, yo creo que el pueblo dominicano tiene que agradecerle al senador Rubio, la denuncia que hizo hace varios meses, porque yo creo que con esa denuncia él frustró un plan que estaba en curso. Él denunció, siendo presidente del Comité de Inteligencia, que sectores radicales del Partido Demócrata estaban interesados en escalar la crisis de Haití a toda la isla y producir el traslado de 3 millones de haitianos. Mencionó cifras. En un momento usó la expresión y acusó incluso a Amnistía Internacional. Yo creo que esa denuncia sirvió para desactivar ese plan. No para desmontarlo completamente, pero sí para, por lo menos en ese momento, que no se ejecutara. Ralentizarlo. Sí, porque ya el presidente del Comité de Relaciones Exteriores lo había denunciado. Era más complicado. Ahora, como secretario de Estado, yo creo que nos dio un mensaje que hay que entenderlo. Ellos dijeron claramente que República Dominicana no puede seguir soportando el peso de la crisis haitiana, lo cual es una buena señal porque teníamos la presión de las administraciones demócratas fundamentalmente, buscando imponer la solución dominicana al problema haitiano. Eso por diferentes vías, usando diferentes técnicas de poder blando, poder duro. Entonces, eso es una señal buena. También el secretario de Estado Rubio dio unas declaraciones en el sentido de que aunque Estados Unidos no tiene decisión de involucrarse ahora, no va a abandonar la misión y en cambio le está pidiendo a los países del continente, porque esto hay que entenderlo. Marco Rubio le pidió a los países del continente que enviaran tropas. Fíjate que después, poco tiempo antes de esas declaraciones, El Salvador mandó tropas, Sí. Guatemala mandó tropas, pero él dijo que todo el continente El país que tiene un ejército que había estado ahí sin justificación se había replegado. Entonces, ahora el escenario parece complicarse porque, en un sentido, porque el presidente Ruto de Kenia acaba de anunciar que Haití va a ser declarada, él va a llevar la propuesta de declararla la 6ª región de África en las Américas. Eso es algo que en este escenario hay que interpretarlo con cierto cuidado. ¿Uno recuerda cuando Fidel Castro hablaba de afroamericano? Claro. Como latinoamericano, pero afro. Claro, entonces ese tema hay que analizarlo porque la potencia dominante en África ahora mismo es China. Y después, indirectamente, Rusia, que ha contribuido a la expulsión de Francia del Sahel, de la Francafrique. Sí. En los últimos años, propiamente se rompió la relación histórica que construyó sobre todo Charles de Gaulle con los países del África subsahariana. Que le promovió inclusive su independencia. No, claro, eso fue un proceso cuando planteó aquella fórmula de que ellos tenían la posibilidad de integrarse a Francia o de declararse independiente a través con referéndum, sin guerras civiles, y al mismo tiempo sí
cuidar una relación histórica y de mutuo beneficio, que fue denunciada por Meloni, porque Meloni denunció eso como una fórmula de imperialismo encubierto en el pleito de Italia de Meloni con Macron. Entonces, ahora que el presidente Ruto haya dicho esto, bueno, en principio hay que analizar eso. Tiene cosas buenas en el sentido de que, bueno, ya sabemos que África no se va a desentender de Haití. Y nosotros que estamos abogando por la reconstrucción de Haití, en Haití, ya entendemos que ellos van a poner su parte. Y eso ayuda más porque los países, las potencias que uno cree que debieron como apoyar a Haití, porque fueron las que saquearon Haití, no están ahora alejadas y convencidas de que Haití es un caso perdido. Porque yo he oído autoridades. Lo que sucede es que todos esos programas de ayuda de Haití, que no es el primero ni será el último, chocan con la realidad social de Haití, de que Haití todavía internamente, creo yo, me lo pueden discutir y sociólogos y antropólogos me lo podrán, pero es mi idea, de que Haití sigue siendo una cantidad indeterminada de una tribus. Confederación de tribus. Tribus que no se ponen de acuerdo entre ellos. Y entonces, integrar un país así, hacer un plan de desarrollo en un país así es harto difícil. Por eso cuando fue el presidente Mejía, siendo presidente electo, a visitar a Francia, el presidente de Francia le dijo que eso era un agujero negro. O sea, como pero los canadienses también se han refugiado y ahora Estados Unidos. El drama de Haití es un drama, exactamente. Es algo muy doloroso, pero muy complejo. Porque Haití es una nación emblemática, eso está fuera de discusión, que ha figurado en la historia, especialmente asociado a la gran prueba de la Revolución Francesa. ¿Qué tan consecuentes fueron los franceses con la proclamación de los principios de libertad, igualdad y fraternidad? Realmente hay muchos mitos que desmontar. Quien otorga la libertad a los esclavos en Haití, no es que ellos no hayan luchado contra la esclavitud, pero la declaración de eliminación de la esclavitud se produce en el momento más crítico de la Revolución Francesa. La Asamblea declaró la eliminación de la esclavitud no solo en el continente europeo, sino en las Américas, en el Caribe. Y es el comisario Santonaf quien proclama la eliminación en nombre de la República Francesa. Y mucha gente cree que los grandes héroes de Haití surgieron de la esclavitud a la heroicidad. No. Hubo un proceso donde todos esos grandes héroes, empezando por Toussaint Louverture, lucharon, incluso algunos lucharon bajo la bandera del rey de España, estuvieron coqueteando con los ingleses, que eso fue parte del problema que tuvo. Y tenían un acuerdo con facciones francesas. Pero algunos sirvieron a la República, pero la verdad, al momento de la independencia, todos los que emprenden el proceso revolucionario de independencia ya eran generales de la República Francesa, encabezando soldados libres que habían sido liberados. Correcto. Entonces no se puede decir que el problema es cuando Napoleón trata de volverlos a someter a la esclavitud. Su cuñado. Porque y hay un aspecto que no se ha estudiado. Si hay un país que tiene una deuda histórica con Haití, es Estados Unidos. No porque los haitianos le hayan hecho un servicio conscientemente, pero indirectamente sí. Porque cuando Napoleón Bonaparte ve que su proyecto en la isla de Santo Domingo de restaurar la esclavitud
no funciona y se propuso una gran resistencia de sus ejércitos, porque eran ejércitos de la República Francesa, claro. Se abandona el proyecto que estaba en la base, un proyecto geopolítico, que era el proyecto del Imperio Francés de Norteamérica. No es una casualidad que Napoleón haya mandado al general Leclerc, su cuñado, porque Napoleón en Europa, cada territorio que dominaba, si podía poner un familiar, lo ponía. Entonces mandó a Leclerc aquí, pero no a gobernar la isla de Santo Domingo. Era usar la isla de Santo Domingo como pivote para trasladar tropas a tomar el control de las Luisianas en un pacto secreto que ya se había suscrito con España. Y cuando ese plan fracasa y en Amiens, en Holanda, se pierde la paz de Amiens y hay un riesgo de guerra en Europa, entonces Napoleón decide venderle a, vamos a decir, como diríamos popularmente, a precio de ganga, un territorio a los Estados Unidos recién nacido que implicaba casi la duplicación de su tamaño. Sí. No solamente eso, sino que la arteria fluvial más importante, alrededor de la cual se articula Estados Unidos, que es la red de los ríos Mississippi y Missouri, se lo cede Napoleón a los Estados Unidos en esos términos. Entonces, indirectamente, aunque no fue el plan de los haitianos, indirectamente lo que pasó en la isla de Santo Domingo, que se hundió el ejército por la resistencia de los ejércitos franceses, de la República Francesa, negros, al plan de Napoleón, y también por la malaria, porque ese fue el general malaria, el general Mosquito fue eso terrible. Trabajó en toda América. Esas son las cosas de la historia. Entonces, bueno, hay un país que indirectamente debería decir, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con Haití, porque la primera gran expansión de Estados Unidos se produce a partir de los eventos en la isla de Santo Domingo. Correcto, Pelegrín. No podemos irnos sin hablar de la situación interna del país. Sí. Sobre todo la situación del gobierno y la relación con ustedes como fuerza política. Sí. ¿Cómo valora Pelegrín este reinicio este inicio del segundo mandato de Luis Abinader, montado en lo que fue? Mira, yo pienso que el gobierno que ganó las elecciones cómodamente cometió el error, o no se sabe si eso fue lo que se estaba procurando, de meter muchas reformas al mismo tiempo y algunas mal concebidas. Personalmente entiendo que esa reforma constitucional no era imprescindible. No era imprescindible desde el punto de vista jurídico constitucional. Bastaba con lo que estaba ahí para que quedara claro y una reafirmación clara de que el presidente no va a procurar un tercer mandato. No había que hacer eso. El tema del Ministerio Público, yo personalmente entiendo que la fórmula que se ha buscado no necesariamente va a ser la mejor. El gato pardiana. Sí, porque al final, pero vamos a estar claros, el funcionario público del Estado en el sistema nuestro que tiene mayor legitimidad es el presidente de la República, porque es elegido por sufragio universal. Entonces tiene el mandato del pueblo para ejercer el poder por un periodo. Parte de los problemas que tiene Haití es que tiene un ejecutivo dualista. Entonces, a mí no me gusta la idea de que el Ministerio Público sea designado con estos procedimientos. La responsabilidad frente al país de usar la política criminal para combatir el crimen
organizado y común es del presidente. Seguro. Es del Y presidente. debe tener un órgano de Entonces ahí lo que hay que hacer es la mejor selección posible. Claro. Obviamente con lo que pasó, la apertura de grandes procesos que involucraron a mucha gente de poder económico, social, hubo mucha presión sobre el presidente. De sectores que no querían, que eso... Pero los presidentes que no se presionan. Pero, el presidente es el que recibe más presiones. De todos los funcionarios, a veces el viejo dice que el funcionario más poderoso y más débil al mismo tiempo Es el presidente, de un país. Porque es el más poderoso en términos de prerrogativa, pero la correlación de fuerza, de poder, todo converge. Este es un país donde hasta las cuestiones más elementales van donde el presidente por la debilidad institucional. Pero la manera de resolver eso, entendí que esa no era la mejor fórmula. En cuanto... Ustedes no están de acuerdo con ese proyecto de Ministerio Público Independiente. Es que, de acuerdo a la ley actual, y si se respeta la ley, porque vivimos en un régimen de derecho, el Ministerio Público en sus actuaciones es totalmente independiente. Incluso solamente por faltas graves lo puede mover el presidente de la República. Ahora le dio más estabilidad porque lo coloca por 2 años, ¿no? Lo coloca por 2 años, pero es un mecanismo que también limita, porque un ministerio público para desplegar un proceso, ¿no? Armar, instrumentar un proceso, a veces, y ya lo hemos visto, puede tomar más de 2 años. Y llevarlo a culminación es muy complejo. Hubo una época que había que hacer desaparecer, que cada senador nombrara el juez de su provincia y un juez de la Suprema. Entonces ahora hay que desaparecer la posibilidad de que cada partido que llegue al gobierno nombre un miembro de su comité central o su comité político como Procurador General de la República. Entonces eso no es sano. Mira, yo creo que la fiebre no está en la sábana. El problema de las estructuras de corrupción, sistemas de corrupción, cultura de corrupción que tenemos, no lo vamos a desmontar solamente con acciones de juicio y castigo. Son necesarias, no voy a decir que no, pero debemos ir al inicio. Nosotros tenemos que desmontar la política que cada vez cuesta más. Mientras más cuesta la política, mientras más se encarece, menos democrática es. Mientras más cuesta la política, menos posibilidades hay de que se desarrolle una clase política que haga carrera política. Tú has hecho carrera política, yo he hecho carrera política. Ese es un tema de fondo, ¿no? Es un tema para un programa completo. Cuando tú tienes un sistema con voto preferente, ya ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Ahí empezaron. Porque lo principal ahora mismo es buscar candidatos que tengan mucho dinero. O que cuenten con patrocinadores con mucho dinero. Entonces se distorsiona la política porque de democrática se torna en plutocrática. Y como hay una enfermedad que vivió Venezuela y le hizo mucho daño al sistema político venezolano y está en la base de muchos de los problemas de Venezuela, que es la conchupancia, esa enfermedad también aparece aquí, aparece en buena parte de América Latina. Pero eso lo hicieron los partidos de consenso. Pero ese es el problema. Pero aceptando una presión externa. No. Óyeme, ese es el problema. Yo estoy de acuerdo que no fue una presión externa. Licho, mira, tú y yo, como dijo Balaguer en una ocasión, caminando en el mirador, yo soy un mono muy viejo. Mira, aquí el sistema tiene unas deformaciones que hay que atender. Yo lo dije el otro día en la Junta y se lo he dicho a todos los... Pues yo fui presidente del foro del partido. Las deformaciones en el sistema tienen que ver... las deformaciones del sistema partidario tienen que ver con las deformaciones del sistema político. Los grandes electores en la sombra real
de República Dominicana no son los ciudadanos. Los ciudadanos van a convalidar en la mayoría de los casos lo que ya decidieron los grandes electores en la sombra. ¿Cuáles son los grandes electores en la sombra? Bueno, la camarilla, la cúpula, los cogollos, como dicen en Venezuela, de los grandes partidos que se ponen de acuerdo. Cuando quieren ponerse de acuerdo para hacer los repartos, se ponen de acuerdo. Segundo, los grandes grupos económicos que dicen, nosotros nos convertimos en grandes electores porque no vamos a permitir que nos quiten poder. Tercero, el partido de la sociedad civil, que ahora está en la picota, está ahora con porque ese es un partido transversal que está en todos los gobiernos y ha ido ganando fuerza. En el gobierno anterior, porque yo veo a los PLDistas ahora atacando a un grupo de comunicadores, pero señores, en el gobierno anterior, el ministro de la presidencia era el enlace y miembro distinguido, apreciado, querido, mimado del Partido de la Sociedad Civil. Y tenía de economía, planificación y desarrollo. ¿Por qué tú crees que se ha querido controlar siempre desde la sociedad civil el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Banco Central, Pero ¿por qué tú crees que lo quieren? Porque la cooperación internacional llega al Estado Dominicano a través de la economía planificación. Está el partido del crimen organizado transnacional y sus operadores, los Kiko la quema del país. Y también aparece un partido ahí incipiente, que es el partido del voto haitiano, que ojo, ese fallo del Tribunal Constitucional promovido es un tema que tenemos por un abogado que ha servido, por abogados que han servido a los organismos internacionales, está preparando el ambiente para que venga una corriente de voto étnico. Entonces ese es el problema del sistema político. Terminó el tiempo, va a haber que volver. Está claro. Hay que volver. Está muy claro. Porque ese tema de los partidos políticos, a nosotros nos gustaría que lo aireáramos. Sí, yo con y mucho más gusto. con esa participación de este candidato independiente y una serie de... ¿Independiente de quién? Esa es la pregunta. Bueno, señores, una tertulia excelente con Pelegrín Castillo hemos tenido hoy y ustedes se han dado este manjar de conversación. Así que gracias, Pelegrín, y espero que pronto podamos volver a ver. Bien. Nos veremos mañana con otro tema interesante, si Dios quiere. Gracias por tu apoyo. El Partido de Sociedad Civil. ¿Por qué tú crees que